Hola, buen día a todos y a todas, buenas tardes para los que les llegue este video a la tarde o que lo vean a la tarde. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, estuvimos un poco desconectados estas últimas semanas. Intenté hacer algunas reuniones por Meet, pero bueno, no tuve de mucha repercusión, así que a través de este video, que no es solamente para eso, sino que tiene otra intención. Nada, insisto en esta idea de que, bueno, de encontrarnos a través de un Meet la próxima semana. ¿Sí? Después voy a confirmar bien el horario, pero es en horario de cursada. Y bueno, para ir un poco cerrando el tema de la cursada, de las actividades y demás, me gustaría encontrarme con ustedes para poder conversar y contarles algunas novedades. En principio les adelanto que el tema del trabajo práctico que estuvieron haciendo con la película, ustedes la mayoría ya entregó, ese trabajo práctico en grupo después lo van a tener que defender, o sea, a modo de cierre, ustedes van a tener que, además de entregarme el trabajo práctico por el Classroom, van a tener que defender ese trabajo práctico, ¿sí? Eso lo voy a explicar bien la semana que viene cuando estén conectados, así puedo evacuar todas las dudas. Bueno, la idea de hacer este video, de grabar este video para ustedes es explicar una nueva actividad que les voy a dejar hoy, la actividad número 4, ¿sí? Que voy a pasar a compartir. Aguárdenme un segundito, que voy a compartir pantalla. Espero que se pueda compartir, que se vea bien, que se pueda comprender lo que quiero explicar y que se pueda escuchar, sobre todo porque hubo algunos problemas con el audio la otra vez. Bueno, a ver, ahí se está compartiendo. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a subir esta actividad, que es la actividad número 4, que tiene como título de tema la identidad cultural latinoamericana. ¿Sí? Esta actividad tiene 3 apartados, o sea, como está dividida en 3 partes. Lo que voy a hacer es explicar la actividad, el tema, y después se la voy a dejar para que ustedes la puedan terminar. Bueno, arranquemos. ¿Qué tenemos en esta actividad? O sea, ¿a qué apunto? ¿Cuál es el tema que quiero trabajar o que ustedes conozcan y que trabajen? Voy a partir de un tema reciente, ¿sí? De un artículo periodístico que salió hace algunas semanas atrás, ¿sí? Referido a unos dichos que tuvo el presidente Alberto Fernández en un congreso, creo que fue, ¿sí? Un dicho que causó mucho revuelo, sobre todo en Argentina, sí, referido al tema de, como dice textual acá, había dicho Fernández que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos, eran barcos que venían de Europa. O sea, la idea de la clase de hoy es conocer un poco y debatir también, ¿por qué no?, el tema de la identidad latinoamericana y de la identidad argentina. Esta idea como que está muy arraigada de, bueno, justamente, como lo mencionaba acá el presidente, esta idea muy arraigada de que los argentinos somos hijos de europeos, poco menos, ¿no? Digo, la idea no es entrar en debates, digamos, políticos, que si quieren ustedes lo pueden hacer tranquilamente, no es la idea de la clase, sino debatir en torno a, bueno, hay una problemática social muy arraigada en nuestra sociedad argentina, esta idea de que lo blanco, lo europeo, sí, es lo que está bien, y todo lo que no forma parte de eso es algo como mirado con cierto desprecio, recelo, ¿sí? Entonces, la idea es explicar un poco de dónde surge esa idea, cuáles son los debates actuales, eh, cómo, digamos, cómo hace eso para estar tan arraigado en nuestra sociedad actualmente. Entonces, se me ocurrió, digamos, tirar como un disparador para esta clase, ¿sí? Una entrevista que le han hecho a un historiador argentino que ha trabajado muchísimo el tema este de la Argentina. Este historiador se llama Ezequiel Adamowski, ¿sí? Que es el nombre que aparece acá. Sí, tiene nombre ruso, pero en realidad es argentino. Ezequiel Adamowski, bueno, es como un especialista, digamos, en lo que es historia argentina, y acá le han hecho una entrevista que les pegué abajo de todo el link de la entrevista completa. Yo lo que hice fue hacer un recorte de esa entrevista, porque justamente le fueron a preguntar en torno a esto, ¿no? Estos dichos del presidente, que levantó mucho revuelo, y él va a dar su opinión. Entonces, en principio acá lo que van a encontrar es un poco, bueno, esto que yo les decía recién, la frase del presidente, cómo después se va a disculpar vía Twitter y demás. Y después arranca así
la entrevista, ¿sí? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer acá claramente es primero leer la entrevista, ¿sí? Entender a qué se refiere, cuáles son las preguntas que le hace el periodista y cómo va respondiendo Adamowski, ¿sí? Pero para hacer un panorama, un sondeo así muy general, eh, lo que el periodista le pregunta en principio tiene que ver con, bueno, ¿de dónde surge esta idea de que los argentinos venimos de los barcos, que somos los hijos de europeos, europeos que vinieron a América en barco y los demás países, ¿sí? Como dijo en la frase que mencioné recién, vienen de la selva, vienen, ¿sí? De los indios, o sea, ellos vienen de otro lugar, ¿sí? Y nosotros venimos de Europa. Y esta idea como que está muy arraigada, ¿no? En la sociedad argentina constantemente pasa eso. Bueno, respuesta le va a dar a Adamo eso, a esa, digamos, al origen de esa concepción, de ese concepto que está tan arraigado en Argentina. Bueno, acá un poco lo que explica el autor Adamowski tiene que ver con una concepción que fue implantada desde los sectores dirigentes, digamos, de las élites dirigentes. Esto ya tiene muchísimo tiempo, obviamente, es algo que se viene repitiendo generación tras generación, pero esto, digamos, viene de larga data, ¿sí? En el caso de Argentina, las élites dirigentes, los sectores de poder, los que gobernaron Argentina desde el comienzo de nuestro país, como que instalaron esta idea, ¿sí? Es una idea también muy instalada y muy repetida en el ámbito de lo que es Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que es lo que llaman los porteños, digamos, es como una costumbre muy difundida entre propios porteños, ¿sí? Que justamente fueron los que conformaron las clases dirigentes, ¿sí? Entonces, ahí hace un recorrido histórico, ¿sí? Desde la creación del Estado argentino, allá por el siglo XIX, cómo esas élites han instalado esta idea de, bueno, nosotros venimos de los barcos y todo lo que es indio, digamos, o mestizo, no forma parte de la Argentina, ¿sí? Bueno, explica a nivel histórico, también acá en esta segunda pregunta, quiénes fueron los primeros que escribieron, digamos, o que hacen alusión a eso. Y acá, bueno, explica un poco el concepto que parte, según lo que plantea Adamowski, quien primero habla sobre el tema, digamos, que va a estar muy arraigado, es justamente un expresidente llamado Bartolomé Mitre, ¿sí? Pero también hay otras ideas muy arraigadas de otro expresidente muy conocido, que es Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Un prócer para la educación, pero que tenía, según lo que explica acá Adamowski, que bueno, no lo amplía demasiado porque es una entrevista claramente, pero está en los escritos de Sarmiento, donde claramente plantea que en el momento en el que estaba gobernando hacía falta poblar la Argentina, hacía falta que vengan personas a habitar el territorio, porque claramente Argentina, usted piensa que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? 1870 aproximadamente. Es un territorio muy amplio Argentina y no tenía, a ver, la población era muy escasa en proporción a la cantidad de territorio que tenía. Entonces, Sarmiento, que digamos, forma parte también de un sector, de una élite dominante en ese momento, ¿sí? Y también es un poco un pensamiento de la época, digamos, no estoy justificándolo, sus dichos, sino que muchos, o la mayoría de ese momento pensaban de esa manera. ¿Qué pensaban? Bueno, pensaban que había que poblar el país, pero para poblar Argentina era necesario acudir a la inmigración, o sea, traer personas de afuera, ¿sí? Pero no cualquier persona. Lo que estaba pensando Sarmiento era traer, habitar el país a europeos, ¿sí? En su idea original, esos europeos que iban a venir a Argentina, lo que pensó que iban a venir, eran los europeos de, digamos, los países más adelantados tecnológicamente, ¿sí? Pensando en británicos, alemanes, ¿sí? Franceses. Esa es la idea original de Sarmiento. Bueno, finalmente no fueron en su mayoría digamos, esas personas las que vinieron a Argentina, sino que vienen de la Europa en ese momento más pobre, ¿sí? Estamos hablando de españoles, italianos, polacos, rusos, ¿sí? De todas formas, viene inmigración europea. Entonces, la idea de Sarmiento, si en ese momento era, obviamente decía que Argentina era un desierto, ¿sí? Y que había que ocupar ese desierto, había que habitar ese desierto. Cosa que después claramente se ha desmentido porque en Argentina no era un desierto, claramente había personas viviendo en lo que se llamaba desierto, que en realidad es el campo, ¿sí? Lo que llamamos campo, pero ¿quiénes vivían en ese campo?
¿quién estaban habitando en ese momento? Bueno, lo que vivían eran los indígenas. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, que Sarmiento, para la concepción de Sarmiento y de muchos sectores de la clase dirigente de ese momento, los indígenas, los mestizos, no eran consideradas personas de bien, eran consideradas personas brutas, ignorantes, salvajes, ¿sí? Vagas, que no querían trabajar. ¿Sí? Entonces, van contraponiendo acá dos ideas. La idea de el habitante originario del territorio argentino, ¿sí? Es o negro, o indígena, o mestizo, por ende es vago, no quiere trabajar, ¿sí? Entonces es mejor traer europeos blancos, ¿sí? Que sí van a habitar el territorio argentino y van a querer trabajar. Entonces como van contraponiendo esas dos ideas que después continuaron en el tiempo, ¿no? Esta contraposición de dos sectores sociales bien diferenciados. Entonces, lo que explica Gadamoski es cómo esto fue fomentado desde el Estado, desde el comienzo de la formación del Estado argentino, y allá por el siglo XIX. Bueno, después esto también lo que explica acá un poco, según la pregunta que le hace el periodista, es, bueno, ¿de dónde, cuál es la diferencia geográfica también de esto, no? Porque yo estoy hablando, dije, bueno, que es una idea que se plasmó básicamente en lo que es hoy Buenos Aires y lo que llamamos los porteños, ¿sí? Entonces, acá Damoski dice, bueno, en realidad hay como tres grandes grupos que van a nutrir a la sociedad argentina actual, ¿sí? Una es los amerindios, digamos, descendientes de indios, otra es la europea y otra es la africana. O sea que la sociedad argentina está conformada por esos tres grandes núcleos, o sea, recibe contribuciones culturales, lingüísticas, sociales, de esos tres grandes grupos, ¿sí? Indígenas, europeo y africano. ¿Sí? Entonces, esto claramente lo que está haciendo acá Damoski es desmentir un poco lo que dice, lo que había dicho el presidente, que solamente venimos de los barcos de Europa. Le dice, no, mira, en realidad la sociedad argentina actual está conformada por una multiplicidad, o sea, es muy variada. No podemos decir solamente venimos de los barcos, ¿sí? Porque hay claras muestras de que entre nuestras costumbres, nuestros, ¿sí?, hábitos, hay muchas reseñas todavía de diferentes culturas. ¿Sí? Pero básicamente él señala que hay tres grandes contribuciones a la sociedad argentina actual. Después, obviamente, Clara dice que hubo otras que vienen posteriormente, o sea, que no solamente a esos tres, sino que también recibimos mucha inmigración de, por ejemplo, de Alemania, de Rusia, de Polonia, pero también grupos, sectores como, por ejemplo, los judíos, acá también habla de otras nacionalidades, japoneses, coreanos, chinos, ¿sí? O sea que no hay, digamos, sobre lo que plantea Damoski, ¿no? No podemos hacer una ecuación así o trazar una línea y decir, si los argentinos somos solamente bajados de los barcos y somos hijos de europeos. Esto no existe, según lo que plantea Damoski, ¿sí? Y esto claramente se puede comprobar. ¿Estamos? Bueno, después, ¿cómo sigue la entrevista? Bueno, le decía, volviendo un poco al tema que les hablaba recién, de cómo también geográficamente se ve esta diferencia, ¿no? Esta diferencia, bueno, dice acá Adamoski que en la zona, lo que él llama la región pampeana, lo que es la zona pampeana, digamos, la zona, digamos, que estamos habitando nosotros, ahí, dice, en esa zona, esta región está como más presente esta idea, ¿no? De los inmigrantes europeos. Pero si uno se aleja, ¿sí?, no sé, hacia el norte, por ejemplo, ¿sí?, Salta, Jujuy, no sé, Misiones, Formosa, hay a ver que, digamos, no existe ese problema de creer que son hijos de europeos, ¿sí? Porque tienen una relación más estrecha con otras comunidades, ¿sí? Por ejemplo, en Jujuy, en Salta, hay mayor, digamos, influencia de los sectores indígenas, ¿sí? Lo mismo con Formosa y con Misiones, o sea, son parte de nuestro país, geográficamente hablando me refiero, pero comparte costumbres con una comunidad como mucho más grande, que no reconoce fronteras, ¿sí?, que son las comunidades indígenas. Entonces, dice que es un problema, un pensamiento propio de la sociedad bonaerense o de lo que se llama la pampa húmeda, ¿sí?, que es algo propio de acá, que si se nos aleja unos cuantos kilómetros, digamos, está planteado la dicotomía entre blancos, criollos e indígenas, sino como que es algo que se discute acá, ¿sí?, en esta locura que es Buenos Aires.
Bueno, ¿qué más? Después, ¿qué explica? A ver. Bueno, también esta idea de, que está también muy arraigada, ¿no? De que digamos, qué impacto tiene, o sea, no solamente ser blanco, europeo, desde las palabras, sino cómo repercute eso en los hechos, ¿sí? Ser diferente, tener diferente color de piel, tener diferentes costumbres, cómo eso repercute en la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que está explicando también es que eso claramente va en relación a, bueno, justamente, o no casualmente, los sectores blancos, ¿sí? Los supuestos hijos europeos son los que están, digamos, la pasan mejor, podemos ya decir, no lo dice así, pero podemos hacer esa asociación, y que justamente los sectores más marginados, o sea, los negros, los descendientes, los mestizos, eh, claramente son los que la pasan peor, ¿sí? O sea, a ver, como que sería algo así como que tu color de piel, ¿sí? Es mirado con cierto recelo por los sectores de mayoría blanca en Argentina. Entonces, plantea un poco esta idea de que, bueno, de lo blanco es bueno y lo que no es blanco es negro, tiene una mirada como muy, ¿sí? Algo secundario, algo de cual hay que descreer, ¿sí? Eh, de no estar insertos muchas veces en la sociedad, de que buscan insertarse pero no son vistos, digamos, como ciudadanos de primera, sino como ciudadanos de segunda, simplemente por el color de piel, ¿sí? Esto, digamos, algo que se comparte. Ahí eh, claramente lo explica Adamowski, haciendo referencia a cómo se ha impartido, digamos, se nos ha hecho una bajada de línea, ¿sí? Fíjense que incluso una vez, no es mi caso, pero a veces se escucha constantemente, ¿sí? Es un negro de M, ¿sí? O que crees que son negros, o sea, siempre asociando lo negro a lo negativo y lo blanco a lo positivo, ¿entiende? Uno a veces lo tiene muy incorporado a esos insultos, racistas, xenófobos, totalmente discriminatorios con los cuales no estoy de acuerdo, pero es algo muy común, ¿sí? Yo lo escucho constantemente, ¿sí? Entre mis alumnos, entre algunos de mis familiares, algunos de mis amigos, o sea, que uno trata de corregir, pero bueno, salen con esto de que no lo digo porque son malos, sino porque como su condición de negro lo hace malo. Entonces, como eso se fue arraigando, digamos, con el tiempo, y está muy, muy instalado en la sociedad. Bueno, y eso es algo que se puede ver, que se puede palpar, ¿sí? Siempre, digamos, está tan arraigado que uno a veces no se da cuenta de esas cuestiones. Bueno, ¿qué más dice Adamowski? Eh, mm, bueno, esta cuestión de, bueno, claramente él dice que esto de que el argentino es hijo de los digamos, hijo de europeos, es un mito. Es un mito, claramente, que se repite, pero que no es cierto. Claramente es algo que está completamente desmetido y comprobado que no es así, ¿sí? Y bueno, que lo que plantea acá es que, bueno, que en los últimos años, por suerte, la escuela, como institución, ha logrado por lo menos hacer algunos avances en ese sentido, de desmitificar un poco esta idea de que somos hijos de los barcos, y se han empezado a enseñar otros hábitos, otra costumbre, a hacer conocer a los chicos y chicas que existen, digamos, algo más, que la Argentina no es solamente Buenos Aires y nada más, sino que existe el interior y que hay una diversidad cultural muy amplia y que la escuela en ese sentido ha aportado muchas visiones para que los chicos del futuro puedan tener una comprensión más amplia y no repetir o no caer digamos, en este error de decir que somos simplemente hijos de los barcos que vinieron de Europa. Bueno, y después a modo de cierre, acá el periodista le pregunta, dice, bueno, ¿no te llama la atención que justamente dice, haya sido un presidente peronista el que haya digamos, dicho esa frase tan desafortunada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el peronismo, ¿sí? En sus orígenes, de la década del 40, es el que rescata justamente a estos sectores más desplazados, estos sectores que habían sido considerados ciudadanos de segunda, ¿sí? Al cabecita negra, al negro, al trabajador, que era visto despectivamente por los sectores de clase dominante. Justamente el peronismo rescata a esos sectores y los hace propios, ¿sí? Entonces, dice, bueno, ¿por qué el peronismo, si históricamente estuvo con esos sectores, es el que apoya, que le dio beneficios, el que está con el trabajador, con el desplazado, con el negro, con el cabecita negra? ¿Por qué un presidente que es peronista
va a decir eso, o sea, como que está, digamos, el discurso está queda como del otro lado del presidente, ¿no? Bueno, Adamowski no da una explicación clara, no dice, bueno, sí, lo dijo por esto, porque claramente, esto es una opinión personal, si el presidente lo dijo, lo piensa de esa manera, ¿sí? Es como que hay una contradicción, ¿no? Dice, bueno, el peronismo no es eso, el peronismo no es pensar que somos hijos de europeos, lo contrario, el peronismo dice que somos una población mestiza, que somos hijos de los indígenas, ¿sí? Descendientes de los afroamericanos, que hay una mezcla y que el peronismo abraza a todos, ¿sí? No está pensado solamente para un sector social. Bueno, acá el autor Adamowski dice, bueno, que dice, por ahí el tipo lo piensa, en algún lugar de su cabeza quedó ahí guardado, como esa idea, y la dijo, ¿sí? Como que piensa de esa manera. Es llamativo, ¿sí? Que un presidente haga ese tipo de comentarios, sobre todo viendo de dónde viene. O sea, uno lo puede esperar tal vez de otro, ¿sí? De otra persona, no sé, me refiero, por ejemplo, lo puede esperar de Macri, ¿sí? Pero no de un presidente que viene supuestamente del palo del peronismo. O sea, ahí hay una contradicción entre lo que es la ideología y lo que está afirmando. Bueno, una entrevista bastante interesante que sirve como disparador, acá yo les puse el link de la nota completa, si quieren leerla, porque yo hice un recorte, es un poquito más larga la nota original. Si quieren leerla completa, van a hacer clic acá y la pueden leer. Bueno, en base a esto les hago algunas preguntas que están acá a continuación. Y son las preguntas de la A a la F. La A dice, ¿de dónde parte la idea, según Adamowski, que la sociedad argentina es blanca y europea? Esto que explicaba yo al comienzo, de esta parte del Estado, de los sectores de la élite dominante, son quienes instalan, ¿sí? Y después hay algo que no dije también, cómo los medios de comunicación constantemente están, ¿sí? Remarcando esta idea de lo blanco, ¿sí? Lo bueno, lo negro es malo. Fíjense en los titulares de los diarios, ¿sí? Claramente eso, los medios tienen muchísima influencia en cómo digamos, se forma la opinión pública. Eso no lo mencioné, pero también está explicado acá, cómo los medios difunden esta idea de, ¿sí? Si es un blanco armado, es alguien que está precavido, si es alguien negro armado, es un chorro, un delincuente. ¿Sí? Eso está, o sea, estoy exagerando claramente, pero es un poco esa la mirada que están queriendo mostrar. Los grandes medios de comunicación me refiero. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo a que esa idea, ese mito, se siga reproduciendo en Argentina. Bueno, pero eso tiene un origen, que el origen va mucho más atrás, ¿sí? Es el momento en el que surge o que se conforma el Estado argentino. En la pregunta B, bueno, ¿cuáles son las tres grandes matrices demográficas que conviven en Argentina? Lo expliqué también cuáles son las tres grandes corrientes. Y les pregunto si son las únicas. Claramente ahí la respuesta tiene un poquito de trampa, ¿sí? Si me ponen que sí son las únicas, y si me ponen que sí, tienen que argumentar por qué sí. Si me ponen que no, también me tienen que argumentar por qué no, ¿sí? Atención porque esa pregunta B tiene un poquito de trampa. La pregunta se dice, ¿en qué región geográfica se puede apreciar mejor esta concepción de que son hijos de europeos? Lo expliqué hace un rato. Esta concepción parte de, digamos, algo meramente de una zona geográfica de Argentina. No toda Argentina piensa así, por suerte, ¿sí? Y está explicado en la entrevista. En la pregunta D dice, ¿qué características sociales, demográficas y culturales tiene lo blanco y lo que no es blanco, negro, mestizo y moreno? O sea, ¿cómo está asociado justamente a lo que yo decía recién? Lo blanco es algo bueno, puro, casto, europeo. Lo que no es blanco, o es negro, o es mestizo, tiene otras características. ¿Sí? Es delincuente, vive en una villa, ¿sí? Es algo negativo, algo malo, ¿sí? Es discriminado, tiene que revalidar su condición de ciudadano. Bueno, marcar cuáles son las condiciones, dónde vive el blanco, o sea, si bien no está marcado obviamente, pero da la casualidad que los sectores que no son blancos europeos están geográficamente asentados o viviendo en zonas más marginadas. Que no es casualidad eso. Bueno, la pregunta E dice, ¿por qué perdura ese concepto de Argentina blanca y europea? ¿Qué es lo que lo mantiene vivo? ¿Por qué la gente sigue pensando esto? En principio, porque no hay un debate profundo respecto a esto. ¿Sí? Esto es una opinión mía. Segundo, porque de la escuela recién ahora se empieza a hablar sobre el tema. ¿Sí? Ese mito ya está instalado, que hay que desmitificarlo. Es algo que está mal pensar de esa manera, porque no es cierto. Estamos mintiendo si decimos que somos blancos y europeos. Entonces, y también, como decía recién, ahí ayudan mucho los medios de comunicación, que tienen una mirada política, ideológica,
que va afín con esto, ¿no? De que Argentina es blanca y europea. Bueno, y la pregunta F dice, ¿por qué le llama la atención al autor que un presidente peronista haya tenido esos dichos? ¿Qué explicación da el autor? Si no me copie textual ahí, ojo. Ahí hagan referencia a la pregunta que yo les hago en todas. ¿Tá? No me copien ni peguen porque, a ver, si yo quiero leer la entrevista, la leo directamente. Yo quiero que ustedes elaboren la respuesta. ¿Sí? Y yo pregunto, por ejemplo, ¿de dónde parte la idea según Adamowski? ¿Cómo tienen que arrancar la respuesta? Bueno, según Adamowski, la idea de que la sociedad argentina es blanca europea parte de mediados del siglo XIX porque los presidentes Bartolomé Mitre y Sarmiento, bla, 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 bla. ¿Sí? No me copien ni peguen textual porque eso no hay ningún tipo de elaboración ahí. Ustedes tienen que reinterpretar lo que está diciendo el autor. No copiarme y pegarme lo que dice, pues yo ya lo leí. ¿Qué entendieron ustedes por lo que dice el autor? Eso es lo que quiero. ¿Está? Lo dije varias veces, acá lo que se está evaluando es la capacidad de comprensión que ustedes tengan del texto, no la capacidad de copiar y pegar. Eso lo tiene cualquiera. Ustedes tienen que tener la capacidad de entender lo que quiere decir el autor, transcribirlo con sus palabras, pueden citar alguna frase, pero copiar y pegar no es una opción. ¿No? Porque allí no hay ningún tipo de proceso de elaboración ni de aprendizaje, no hay nada. Ustedes copian y pegan. Entonces quiero que interpreten, razonen, piensen, reflexionen, ¿sí? Debatan, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, siempre y cuando lo argumenten, lo pueden colocar. Pero hagan respuestas que sean acordes y no me respondan de manera monosilábica, ¿sí? Sí, no, blanco y negro, no. Argumenten. Tienen la capacidad ya de elaborar una respuesta más elaborada. O sea, tampoco les pido que me escriban un libro, pero pónganle voluntad y pónganle, digamos, ganas a las respuestas. Son respuestas que se pueden desarrollar con ejemplos de la vida cotidiana, con noticias, con algo que ustedes ya sepan, lo pueden agregar. Eso es libre. ¿Tá? Pero estoy pidiendo que hagan preguntas elaboradas, ¿sí? Bien resueltas, tanto, digamos, que les permita pensar un poco. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte de la actividad. En segundo lugar, tienen dos textos, uno que dice la identidad latinoamericana, que está acá arriba, que espero que se esté compartiendo, si no, estoy hablando al Pepe. Y después hay otra que dice la identidad latinoamericana hoy. ¿Sí? Son dos textos. Y acá simplemente en las preguntas les pido, bueno, tienen que leer los textos, hablan básicamente de cómo esto que se da en Argentina, digamos, de lo blanco europeo, es algo que no ocurre en otros países, ¿sí? Sino que hay, al contrario, hay digamos, una mirada diferente en esa concepción de, digamos, hay otros países de Latinoamérica que no está mal ser negro, ¿sí? No lo conciben así, es más, creo que están orgullosos, y así debería ser también en Argentina, ¿sí? De que son parte en realidad de algo más grande, que no es solamente ese país, ¿sí? Estoy hablando de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, entendiendo como una identidad propia de Latinoamérica. Es decir, entendiendo que digamos, los países tienen divisiones políticas que fueron creadas por los diferentes estados en su momento, pero que en realidad hay algo mucho más grande que está detrás de todo eso, que es una identidad latinoamericana, que es algo que viene de mucho tiempo atrás. Es decir, que viene de la época de los primeros habitantes, de los indígenas, que es algo propio de nosotros. ¿Sí? Algo que nació con el territorio americano y que después vinieron los europeos. ¿Sí? Pero hay algo que es propio, que es nuestro, que es esa identidad, que no reconoce ningún tipo de frontera, ¿sí? Puede ser frontera imaginaria o no, pero que en realidad hay una identidad propia de nosotros, de los latinoamericanos, y que en muchos países, en la mayoría de los países de América Latina, están orgullosos de esa identidad, ¿sí? De ser mestizos, de ser indígenas, y no se creen hijos de europeos, como si pasa acá en Argentina, o una parte de Argentina por lo menos. Entonces, esta identidad latinoamericana es como mucho más grande, es muy diversa, claramente, si no podemos diferenciar en costumbres, en comidas, en rituales, en religión, pero hay algo que nos atraviesa a todos los latinoamericanos, ¿sí? Entonces, ahí el texto cuenta un poco eso, y que claramente todos tenemos como una historia, un pasado en común, por eso es como que estamos atados a esa identidad latinoamericana. Y digo esto porque hay muchos que se piensan que son más europeos que americanos, y claramente hay algo que no están teniendo en cuenta, es que hay una tradición mucho más antigua que la llegada de los europeos al continente americano, que es esta identidad latinoamericana e indígena en muchos casos, ¿sí?
Bueno, acá lo que les pido es que, dice, mencionen y expliquen 3 características propias de la entidad latinoamericana, que pueden buscar acá en el texto. En la actualidad pueden ser costumbres, bailes, comidas, tradición, y que acompañen esa característica con una foto, una imagen, ¿sí? No sé, una comida típica de Argentina, una comida típica de Perú, una comida típica de Ecuador, ¿sí? Un baile típico de Brasil, un baile de Bolivia, un baile de México, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que cuando se habla de Latinoamérica, estamos hablando de países que tienen como origen, ¿sí? Como digamos, lo que nos unifica es que hay un mismo idioma en común. Eso va del país de México hacia el sur. Que van a decir, no, Brasil no habla lo mismo que nosotros. Sí, el latín, digamos, es la lengua madre, y de ahí derivan el español, el portugués y demás. Entonces, también Brasil es parte de Latinoamérica, claramente. Entonces, lo que les pido ahí es que acompañen, ¿sí? Busquen ejemplos, 4 o 5 ejemplos de costumbres, puede ser rituales, por ejemplo, se me ocurre en México la costumbre de celebrar el Día de los Muertos, ¿sí? Cosa que acá no se da. En baile, se me ocurre en Brasil el baile de la capoeira, cómo surge la capoeira, de dónde nace, fotos sobre eso. Comidas, hay un montón, la comida peruana, ¿sí? La comida venezolana, eh, bueno, y de tradición también, en Argentina el folclore, el asado, el mate, ¿sí? Eso, digamos, que el uso del carnaval en Uruguay, en Argentina, eso lo pueden poner como fotos y explicando un poco cuáles son las costumbres típicas de América Latina. Bueno, ahí espero que también hagan algo y busquen información y lo peguen. Todo ahí es libre, eso pueden pegar todas las que quieran, siempre y cuando vayan acompañadas de una breve explicación. ¿Está? Bueno, y por último, en el punto 3, en el apartado 3, les pongo acá una canción. A ver, hay una canción de un grupo que se llama Calle 13, que supongo que alguna vez lo habrán escuchado, nombrar por lo menos. Bueno, que tiene una canción muy, muy linda, que a mí me gusta muchísimo. Se llama Latinoamérica, justamente, que habla de la identidad latinoamericana. Yo acá les puse la letra de la canción, que usted la leen así, no dice nada, pero les puse acá abajo, yo soy muy inteligente, les puse el link del video de la canción, que está muy bueno, que muestra justamente esto, ¿no? Latinoamérica, de diferentes lugares, basados generalmente en gente común y corriente, ¿sí? Gente que vive en el altiplano, que vive en los llanos bolivianos, que vive en el mar. O sea, está buenísimo el video porque muestra como el corazón de Latinoamérica, un poco esa es la idea del video. Bueno, lo que le pido es que, como dice acá, que traten de unir palabras de la lista que aparecen abajo con la referencia correspondiente que aparece en el texto de la canción. Dice, podrán ayudarse de internet para buscar información. De este modo, además, podrán visualizar en imágenes estas referencias textuales o ampliar la información. Y acá le puse, por ejemplo, ¿no? Un listado de palabras, personajes, ¿sí? Regiones eh, que aparecen en el texto. Perdón, en el texto de la canción. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es que ustedes identifiquen en la letra en qué momento hace referencia, por ejemplo, al Mundial FIFA 1986, en qué momento de la canción hace referencia a los Andes, en qué momento hace referencia a las Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Lo identifiquen en la canción y lo pongan acá al lado o abajo, ¿sí? Bueno, no sé, por ejemplo, cuando dice aquí estamos de pie, por un ejemplo cualquiera, y estoy agarrando cualquier cosa, no es algo que sea correcto, pero para explicarlo, por ejemplo, dice, bueno, cuando se refiere a aquí estamos de pie, se está haciendo referencia a, no sé, a los Andes. Cualquiera, no Sarasa, no es verdad eso, pero una frase de la canción que haga referencia o que a ustedes les haga referencia a cada una de estas palabras. Por ahí no encuentran todas, por ejemplo, capaz que no se dan cuenta en qué momento de la canción hace referencia a Pablo Neruda, porque para eso tienen que saber un poco de poesía y saber, no sé, letra de una de sus poesías o una frase célebre de Neruda, que capaz que la menciona acá en la canción y ustedes no la encuentran. Entonces, capaz que no todas hacen referencia o no encuentran todas en la canción, pero la mayoría tiene, ¿sí? o hace mención a cada una en la canción. ¿Sí? Bueno, en principio eso, o sea, asociar estas palabras con un fragmento de la oración, de la canción. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo que sea de verdad, así
pueden hacer bien y no tengo que ponerle después un 1. Por ejemplo, acá donde habla de un cañaveral bajo el sol en Cuba. Cuba, ¿a qué asocia uno Cuba? Y bueno, generalmente por ejemplo, al ron, ¿no? Claramente, uno cuando piensa en Cuba piensa en el ron. Bueno, ahí pueden asociar entonces ahí la palabra ron con esa frase que yo les acabo de mencionar recién. Esa es una, ¿sí? Tendrán que buscar las otras, pues manéjense ustedes, no sé. Bueno, esa es la primera parte. Después, una vez que analizan la canción, que ven el video y demás, les pregunto, ¿por qué dice la canción que América es un pueblo sin piernas pero que camina? ¿Por qué dice esto la canción? ¿A qué se refiere con un pueblo sin piernas pero que camina? ¿Cómo caminar si no tiene piernas? ¿Cómo se va a mover? Bueno, no es una metáfora eso. ¿Por qué ustedes creen que dice eso? ¿A qué se refiere? O sea, la idea es que no tiene piernas pero avanza. ¿Por qué avanza? ¿Por el pueblo? ¿Sí? Porque es pujante, porque siempre va para adelante. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Sí? Ahí pueden poner lo que ustedes crean que sea correcto. No hay una, digamos, una explicación exacta, porque justamente es una canción y uno lo puede interpretar como quiere. Bueno, la pregunta C dice, ¿a quién se dirige la canción cuando dice tú no puedes comprar? Ahí habla de tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Si no la voy a cantar ahora porque claramente los voy a humillar, pero bueno. Hace referencia a eso. Bueno, ¿a quién le está hablando cuando dice eso? Cuando tú no puedes comprar. ¿Sí? Y después dice, bueno, hay otra frase también que está en la canción, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido. Hace referencia a eso, también, metáfora, ¿sí? Eso pueden poner ustedes lo que consideren que sea correcto. Y después, en la pregunta D, dice, ¿cómo cree que se posiciona Latinoamérica frente al futuro? Bueno, eso también un poco, digamos, se puede relacionar con la B, ¿no? ¿Cómo creen que América Latina se posiciona de acá a lo que viene? ¿Y cómo creen qué mensaje deja la canción? ¿Es esperanzadora? Dice, no, estamos así, pero vamos al tacho con esto, como seguimos así, estamos mal y vamos peor. O tiene un mensaje esperanzador. Dice, no, bueno, en realidad estamos de pie, seguimos luchando, vamos a avanzar, vamos a seguir. Pese a lo que nos pongan en el camino, vamos a continuar. Eso no sé cómo ustedes lo quieran resolver. Si quieren poner la B y la D juntas, la pueden hacer tranquilamente. Bueno, es una actividad, por ahí si uno la mira así, parece un poco extensa, no es tan larga, ¿sí? Es entretenida, está buena la actividad, sobre todo la parte final de la canción, que espero que les guste. Así que nada, se la voy a dejar ahora junto con este video explicativo, que espero que se haya entendido, que se haya compartido la imagen de el Word tengo, porque si no se compartió va a ser mucho más difícil entenderlo. No tanto más difícil, pero capaz que van a tener que oírlo y seguirme después con la lectura. Así que por ahora esto, ¿sí? Así que lo voy a dejar por ahora, la clase de hoy cortita, ¿sí? Por ahí le va a llevar más tiempo hacer la actividad. Pero bueno, los dejo hoy con el compromiso de que la semana que viene, el próximo martes, nos encontremos vía Meet, ¿sí? El horario va a ser a confirmar, pero la idea es que nos podamos encontrar la mayoría, o los que puedan, los que quieran, los que tengan ganas. Ya teniendo en cuenta que vamos cerrando el cuatrimestre, perdón. Así que quiero ver las caras, quiero conocerlos un poco, quiero ver qué piensan de la materia, qué opinan, y también debatir con respecto a las actividades que estoy trabajando, y les voy a contar lo del trabajo práctico, cómo tienen que defenderlo. Así que, bueno, por el momento no tengo más nada para aportar. No sé si se compartió, me parece que no se está compartiendo esto. Bueno, no importa, si no se compartió lo voy a publicar igual y se verá cómo lo pueden hacer. Bueno, es todo por ahora. Espero que anden bien, que tengan la semana y cualquier cosa me escriben y voy a estar respondiendo las preguntas. Hoy voy a estar todo el día corrigiendo las actividades que me faltan. Falta corregir algunas actividades número 2 y la 3 falta corregir. Así que en el transcurso del día le va a estar llegando los comentarios y la nota. Así que cualquier duda, consulta, me pueden escribir, que yo voy a estar acá sentado corrigiendo, muerto de frío. Así que nada, los dejo y que anden bien, que tengan buena semana. Nos vemos, chao, chao.